Gracias por volver con nosotros. Yo soy Mario de Cunto y hoy estamos con Vilerka Bilbao, abogada de migración, y nos viene a contar los secretos de migración y los misterios, que siempre hay unos nuevos cambios, ¿no?, que vienen con migración, y ahora con la nueva administración presidencial también vienen cambios que parecen ser favorables para nuestros hermanos cubanos y también latinos, ¿no? Pero bueno, empecemos con nuestros hermanos cubanos, que lamentablemente qué mal que nos han tratado nuestros hermanos cubanos acá en Estados Unidos los últimos 4 años. Si querés empezar para decirme qué pasó con nuestra comunidad cubana y qué cambios pueden llegar a venir. Sí, tradicionalmente los cubanos después de la revolución tuvimos, y yo digo tuvimos porque yo soy parte cubana, mi papá era cubano, y entonces mi familia llegó aquí al país con esta misma ley. El Congreso en algún punto de los Estados Unidos hizo lo que le llaman la ley del ajuste cubano, que es una ley que le permite al cubano, cuando llega aquí a los Estados Unidos, no tener que hacer el proceso de asilo y probar de que en Cuba tuvo persecución, porque el gobierno reconoce de que Cuba hace persecución contra la opinión política, de que allá uno no puede expresarse si uno no es parte de la revolución o parte del gobierno, entonces no pertenece y le hacen daño. Entonces esta ley está todavía vigente, siempre estuvo vigente, y al final de la presidencia de Obama se cambiaron unas reglas a cambio de abrir las comunicaciones en Cuba. Y al cambiar esta regla, pues cambia cómo me tratan a los cubanos, específicamente al entrar por la frontera. Eso, con las nuevas reglas de la administración presente, han hecho de que a los cubanos estén en detención prolongada en centros de detención y que no me les den entrada al país un documento que se llama un parol, que era una entrada que nos daban anteriormente, un papelito blanco que nos daban para, mientras tanto, nosotros entrar al país, obtener un permiso de trabajo y luego sacar nuestra residencia. Entonces, con una directiva que puso el presidente Trump cerca del año 2018 o a finales del 2017, cambia la forma en que cuando el cubano entra por frontera pidiendo asilo, pidiendo ayuda, me lo dejan salir del país. Entonces, muchos han pasado 3, 4, 5, 6, hasta más de un año detenidos en centros de detención. Muchos han sido forzados a hacer procesos de asilo, muchos han sido forzados a tener órdenes de deportación y muchos también han sido deportados a Cuba. Y no te quiero ni ver cuando volvés a Cuba, rechazado de los Estados Unidos. ¿Quién sabe lo que te van a hacer? ¿Quién sabe? Sí, y una de las cosas que ocurre todavía en Cuba es que cuando duras más de 2 años fuera del país, te quitan tu ciudadanía. Entonces, cuando vuelves a Cuba, a veces, si es que te acepta Cuba, regresar, vuelves a veces con menos derechos. Y cuando salimos de Cuba también existen leyes vigentes que hacen de que no tengas derecho cuando regresas, porque te nombran como una persona contrarrevolucionaria, como un gusano, como dicen allá. Y entonces no tienes a veces derecho a continuar estudiando, a continuar trabajando. Tu familia a veces también tiene hasta consecuencias. Lo que ha pasado con los cubanos ha sido bien triste, pero hemos tenido buenas noticias en las últimas 2 semanas que nos ha ayudado, por ejemplo, a levantar un poco nuestra comunidad cubana y a darles un poco de esperanza de que vamos a seguir utilizando esta ley para defenderlos y sacarles su residencia. Muy bien, muy bien. Bueno, así que las últimas 2 semanas van a empezar a aceptar que los cubanos se puedan volver a quedar en los Estados Unidos sin tener que estar encarcelados, ¿o cómo? Un poco. Uno de los requisitos de la ley, o los requisitos de la ley del ajuste cubano, era que el cubano llegara al país, estuviese aquí por 1 año y 1 día, fuese cubano obviamente, y entonces tuviese algo que le llaman admisión o parol. Si el cubano llegaba aquí con un pasaporte y tenía una visa y lo estampaban su visa, eso cuenta como una admisión. El parol entonces, que era la otra opción, era ese papelito blanco que antes nos daban, pero desde finales del 2017 no nos están dando ese parol. Entonces, hemos argumentado, yo y muchos abogados a través de la nación, de que simplemente inmigración, dejarte salir de un centro de detención y darte una estadía aquí temporal, de que eso cuenta como una forma de parol. Y hace ya 2 semanas un primer juez en Miami, saliendo de las cortes de Miami, ha aprobado eso y ha dicho que sí,
que parte de los documentos que les da inmigración a algunas personas cuenta como un parol. Entonces le está dando mucha esperanza porque los cubanos que salieron con una orden que se llama Order of Release on Recognizance, o cuando salen bajo palabra sin tener que pagar fianza, que esas personas claramente tienen un parol, a pesar de que no tengan su tarjetica blanca, y que pueden aplicar para su residencia. Y hay muchas personas más. Hay personas que salen con grillete, hay personas que salen con fianza, y el mensaje de aquí es que inmigración no es consistente con lo que da. Hay personas que salen con fianza y salen con el parol. Hay personas que salen con grillete y salen con el parol. Hay personas que salen sin nada, bajo palabra, y no tienen parol, ¿verdad? O sea que es bien complicado. Y si ustedes, sí, es la realidad. Entonces como que uno no sabe al entrar, y eso es estresante, lamentablemente, para nuestros... Sí, porque no solamente inmigración en la frontera no es consistente, sino que cuando van a aplicar para la residencia, inmigración tampoco es consistente con quién le aprueba o no. Es cada caso individual. Entonces, a veces tenemos un primo que salió, que le dieron esto, aplicó, y uno tiene un caso similar, y entonces no quiere aplicar porque dicen a mi primo no se la dieron, ¿verdad? Entonces, es muy importante que trabajen con un abogado. Estos son casos complicados. Todo el mundo que ha pasado por un centro de detención, que tiene caso de deportación, debe trabajar con un abogado para que les ayude a buscar las opciones para poderse quedar aquí, que muchos sí tienen opciones para poderse quedar. Okay. Y de los centros de detención, hace rato que no han estado en las noticias, pero me imagino que al ser abogada de migración, por ahí sabes un poco de lo que está pasando ahí. ¿Hay menos gente viniendo ahora a la frontera o siguen igual? Porque de un momento creo que eran como 100.000 personas que estaban detenidas o en el lado de México. Y perdón que te doy esa pregunta. No, para último nada. Minuto. Está bien, es algo que vemos todos los días. El número de personas que están llegando a la frontera no ha cambiado, ¿verdad? Y verdaderamente, cuando uno ve la estadística de las personas que están entrando en los últimos 10 años, todas las estadísticas enseñan de que la cantidad de personas viniendo a la frontera no ha incrementado verdaderamente mucho en porcentaje. Simplemente de que esta administración, al básicamente cerrar la frontera, ha creado un problema porque las personas se están quedando cerca de la frontera y está todo el mundo tratando de entrar. Es como crear un bottleneck, no sé cómo decirlo en español bien, pero al cerrar eso, entonces crea un problema adicional. Sí vemos todavía que los centros de detención no han reducido su población, por ejemplo, para llevar a cabo todas las pautas que hay que hacer con el coronavirus. Estamos viendo muchas personas en detención prolongada, muchas personas en detención solitaria cuando tienen síntomas del coronavirus. Yo misma he tenido clientes que han tenido coronavirus y los ponen en unas celdas solitarios como si fuese un castigo. Estamos viendo de que siguen reportes enseñando de que los centros de detención no pueden dar atención médica adecuada a las personas que están ahí. Es una de las razones por las que a veces podemos sacar personas. Si la persona tiene diabetes, tiene problemas del corazón, tiene condiciones médicas, es una de las excusas que utilizamos para que me saquen a personas. Exacto. Pero no todo el mundo es así, ¿verdad? Algunos están saludables. El problema de los centros de detenciones no se ha terminado, no ha cambiado, y verdaderamente no vemos, a pesar de que tenemos una nueva administración, no vemos mucha esperanza, porque los centros de detenciones son compañías privadas, no son el gobierno. Son compañías privadas que le hacen un contrato al gobierno y su interés es tener personas ahí porque así es que cobran. Porque entonces, el gobierno les da dinero. Correcto. Sí. Entonces, es hasta que no cambiemos eso como sociedad, de que los centros de detenciones y las prisiones no sean compañías privadas que trabajen nada más para el profit, entonces eso no va a cambiar. Ok, gracias, Bianca. No se vayan, ya venimos porque vamos a hablar de todos los nuevos cambios que estamos esperando para la nueva administración que ya está viniendo dentro de poquito ya, ¿no? Bueno, ya venimos, no se vayan.